Hola, hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas. Yo soy Felipe Álvarez y en este podcast hablamos de regeneración ecológica y social. Hoy tengo un invitadazo, es Alberto Acosta. Él es un pensador, un economista ecológico que tiene una larga trayectoria en la política ecuatoriana y que su trabajo ha sido muy importante en el movimiento regional de inclusión de los derechos de la naturaleza y de modelos alternativos al desarrollo en América Latina. Entonces, por esa razón me parecía súper importante tenerlo en el podcast, aunque por lo general no solemos entrevistar mucho a políticos. Yo quise hacer una excepción con Alberto, no precisamente porque yo piense políticamente igual que él. Por supuesto, tenemos un montón de coincidencias, pero porque pienso que es una persona que ha hecho aportes súper importantes en el pensamiento político de nuestra región en general. Alberto es una persona que tiene una oratoria increíble, habla en frases ya editadas, ya terminadas, es como que ya las hubiera tenido escritas y tiene un montón de cosas que decir y un montón de experiencia. A mí me quedó súper corta la entrevista. Me hubiera gustado poder preguntarle 1.000.000 de cosas más, pero a veces este formato, aunque es largo, nos queda un poco corto. Quiero comentar un par de novedades para los miembros. Primero, las buenas noticias. Mi amigo Ramiro Ávila, abogado constitucionalista, un maestro de la vida, del episodio 52, él nos acaba de dar todos sus libros en PDF. Teníamos uno en la carpeta que es exclusiva para miembros de Radio Semilla y ahora me pasó los otros 5 libros que ahora están disponibles en esa carpeta para todos los miembros. Así que esa es la buena noticia. Tiene unos librazos ahí, así que para los que ya son miembros pueden acceder en la misma carpeta de siempre y para los que todavía no son miembros, una nueva oportunidad para sumarse. Y la otra noticia que les tengo es un poco más triste, no es tan bonita, es que a nuestras amigas queridísimas de la finca Atucpamba, un proyecto aliado de Radio Semilla, sufrieron un incendio devastador en su finca. Tuvieron daños bastante graves, perdieron una casa, perdieron una bodega, perdieron un montón de las herramientas de trabajo, perdieron buena parte de su cosecha de este año. Entonces están pasando por un momento bastante desafiante. Y ha sido un momento para que la comunidad se active y ponga el hombro. Están haciendo mingas para prevenir los futuros incendios, para tratar de recuperar lo que han perdido. Bueno, están en un proceso, si bien difícil, también súper interesante de entender el poder regenerativo que tenemos que activar para evitar que esto siga sucediendo a futuro y también para recuperarse de ese tremendo golpe que sufrieron. Entonces, yo voy a compartir, ojalá muchos de ustedes estén en nuestro canal de Telegram, voy a compartir también en el grupo que tenemos de miembros de Radio Semilla los datos para que puedan hacerles por lo menos el gasto, comprar los productos que ellos venden o hacer un apoyo a la recaudación que están haciendo o también para las mingas que están haciendo ahí en su finca. Pero bueno, por lo menos aquí les menciono la web, es atucpamba.com, así que si podemos mostrarles un poquito de amor ahí en este momento de desafío sería muy bonito. Esos son todos los anuncios por hoy. Les invito a hacerse miembros de Radio Semilla, radiosemilla.com/apóyanos. Si es que les gusta este podcast, compártanlo por favor con la gente conocida. Si es que crees que hay alguien que también le pueda gustar, esa es nuestra principal estrategia de marketing. El boca a boca es lo único que nos hace crecer en este momento y su apoyo económico es lo único que nos sostiene económicamente también. Así que entren a la web, síganos en nuestras redes sociales, compartan nuestro contenido. Eso, espero que disfruten este episodio. Les dejo con Alberto y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Estoy sentado aquí con Alberto Acosta. Qué chévere tenerte en el podcast, Alberto. Te agradezco un montón por aceptar la invitación. Y gracias también al Ramiro Ávila que nos puso en contacto. Me dijiste que te dijo, tienes que hacer esa entrevista. Así que muchas gracias a él también. ¿Cómo estás? Así es, Felipe. Para mí fue una orden de Ramiro y es un gusto estar aquí contigo en esta reunión, en esta conversación. Qué buenazo, muchas gracias. Bueno, para empezar quiero decirte que obviamente conozco tu trayectoria desde hace bastante tiempo.
admiro muchísimo de las cosas que has hecho y creo que has tenido un impacto súper importante en, no sé cómo decirlo, en la política, en la filosofía política tal vez, no solo de Ecuador, sino de América Latina, no sé, como al menos tú has sido parte de un movimiento bien grande de otra forma de entender la política, entonces yo valoro un montón eso. Pero más allá de eso, tengo ganas de tener tu voz en este podcast también porque siento una confianza de alguna forma en que tú eres una persona honesta, a pesar de haber estado vinculado en la política y que hay pocos de esos. ¿Qué quiere decir a pesar? Todos los que se vinculan en la política son corruptos, estás insinuando. Casi todos, por eso digo a pesar, porque la mayoría yo considero, pero yo les conozco a tus hijas. Y me parece gente súper linda y entonces eso me habla muy bien de ti también, me hace sentir que eres una persona, eso, ¿no? Confiable. Entonces, por eso me animo a tenerte aquí, me da muchas ganas de escuchar también sobre tu experiencia y sobre tu pensamiento político, filosófico. Así que eso también te quería decir. Siempre comenzamos en este podcast con una parte un poco más biográfica. Entonces te quisiera preguntar un poco de dónde vienes, ¿no? ¿Dónde naciste? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo son tus orígenes? ¿Nos quieres contar un poquito? Bueno, si crees que eso tiene algún interés para la audiencia, ¿por qué no? Yo nací en Quito ya hace un poco más de 76 años y vengo de una familia conservadora, tradicional. Mis padres y aún mis abuelos no eran millonarios, eran familias acomodadas, con mucho prestigio y con alguna relevancia política. Recuerda que yo soy sobrino nieto del doctor José María Velasco Ibarra. ¿En serio? Que fue 5 veces presidente del Ecuador. Y en mi juventud, en mi niñez y en mi juventud, tuve varios momentos de contacto con él y tuvimos una magnífica relación familiar. Y creo que siempre podemos ser críticos con lo que él hizo. Siempre vamos a recordar como una figura histórica descollante que nos da ejemplos todavía ahora, después de tantas décadas desde su muerte y después de tantos años que han pasado de sus gestiones políticas, ¿ya? Entonces, yo diría que vengo de ese tipo de familia, ¿ya? Mi padre y mi madre nunca tuvieron muchas propiedades, nunca tuvieron muchas ambiciones materiales, tenían otros intereses. Mi madre era una persona que tenía un alma llena de cualidades artísticas, las flores, el nacimiento, en los últimos años la pintura. Mi padre era un abogado que trabajaba con aspectos del Estado, la superintendencia de bancos, también trabajaba como abogado y era una persona fanática de la música clásica, sin llegar a haber sido profesional ni mucho menos, pero él tocaba el cello y convocaba amigos a su casa a que le acompañen a hacer música clásica. Entonces, ¿qué quieres? Te doy esos datos. Mi familia es muy grande por el lado de mi padre y también por el lado de mi madre. Tengo primas y primos por todos lados con distintas visiones, con distintas aproximaciones a la vida, pero esa es la realidad de donde yo vengo. Uh-huh. ¿Y tú tuviste una vida urbana, digamos, en Quito? ¿Siempre viviste en Quito? Yo viví en Quito hasta el año 1970. Después me fui por casi 10 años, poco menos de 10 años, a Alemania a estudiar. Yo estudié economía en Alemania. Primero lo que sería economía industrial o administración de empresas y después economía, con algunas especialidades, temas que me gustaban: el marketing, el comercio exterior, la economía de la energía, geografía económica. Entonces me dediqué al estudio de la economía en términos amplios. Y claro, cuando yo llegué allá, iba con una visión del mundo que partía de reconocer que nosotros vivíamos en un país subdesarrollado, o como se dice vulgarmente en el mundillo diplomático, en vías de desarrollo, ¿ya? Cuando en realidad somos países empobrecidos por diversas razones, ¿ya? Y claro, yo llegaba a un país, entre comillas, desarrollado y aprendía cómo desarrollarnos nosotros. Esa fue una primera aproximación mía personal desde la economía, una economía desde una vertiente ortodoxa, clásica en gran medida, que buscaba de una u otra manera emular lo que habían hecho los que consideramos países desarrollados. Y vuelvo a poner comillas en lo de desarrollados. Y con los años comencé a darme cuenta que muchas de aquellas cosas que yo había aprendido, muchos de aquellos objetivos que yo había tenido,
muchas de esas lecciones que yo había aprendido estaban desconectadas de la realidad. Podría hablar largo sobre eso, larguísimo sobre eso, Felipe, pero te voy a decir algo que quizás te grafica de mejor manera cuál ha sido mi evolución y en qué punto me encuentro. Me siento, pasado las décadas, yo me gradué la primera vez en el año 74, la segunda vez en la segunda carrera en el año 79, y casi desde que regresé a Ecuador, a fines del 79, en los 80, trabajé de profesor de teorías del desarrollo. En muchas universidades, he dado cursos en varias universidades del Ecuador. Últimamente, antes de jubilarme, daba en la Flaxon, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Di cursos de teorías del desarrollo en varias partes del planeta y buscaba el desarrollo. Tenía como gran objetivo alcanzar el desarrollo, ¿ya? Pasan los años y comienzo a darme cuenta que eso del desarrollo no funciona, que es un espejismo, que es una suerte de fantasma, que estamos persiguiendo un fantasma. Entonces, alguna vez comencé a sentirme como un viejo profesor de astronomía que se especializó en una sola estrella y veía todas las noches, que no estaban nubladas, la estrella, su estrella. Yo también era así, el desarrollo. Y algún rato logré entender que esa estrella estaba apagada. Es más, estoy cada vez más convencido de que la estrella solo fue un reflejo intergaláctico que nunca estuvo prendido. Y eso es el desarrollo. El desarrollo es una visión de mundo que nos vendieron y hace mucho tiempo atrás, si tú quieres, de la mano del progreso como un mandato de toda la humanidad, y que se transformó en una suerte de gran cruzada para esta humanidad desde el año 1949. Se puede poner una fecha. Las ideas del desarrollo tienen una historia anterior, ya muy antigua. Ya de diversas maneras podemos llegar a este punto de partida de que hay que crecer, desarrollarse como una planta, ¿ya? Esa es la idea que nutre la base de esta palabra desarrollo, ¿ya? ¿Cierto? Pero en el año 49, el tercer lunes del mes de enero, que creo que la memoria no me falla, fue el 23 de enero, en una de esas célebres alocuciones que tienen los presidentes de los Estados Unidos a la nación, el presidente Harry Truman, en el punto cuarto de su discurso, abrió la puerta a esta gran cruzada de la humanidad. Habló de que había que ayudar a resolver los problemas de las áreas subdesarrolladas, en su palabra. Porque él veía problemas en educación, problemas en salud, problemas en nutrición y alimentación, problemas en la vivienda, problemas en la forma de organizar la producción. Entonces dijo que hay que organizarnos para ayudar a que estos países, estas áreas subdesarrolladas, resuelvan esos problemas. Simultáneamente, planteó una visión propia de mundo desde su lógica de lo que podría ser el American Way of Life. Nosotros vamos a apoyarles, pero les vamos a ofrecer como camino para este desarrollo que les estamos invitando a conseguir una serie de herramientas propias. Y entonces arranca una cruzada detrás del desarrollo, una cruzada que yo creo que nunca ha habido en la historia de la humanidad. Nunca tantos seres humanos se han movilizado tan intensamente por tanto tiempo, con tanta tenacidad y con tanta violencia en algunos momentos para alcanzar una meta como el desarrollo. Y claro, había distintas formas de buscar el desarrollo. Y ahí tienes tú que en esta cruzada, en esta gran cruzada de la humanidad, hubo visiones desde las derechas y visiones desde las izquierdas que diferían en los caminos, pero en aquello de conseguir el desarrollo enmarcado con la lógica del progreso, de una manera u otra les homogeneizaba. ¿Ya? Había que alcanzar el bienestar de la población, el bienestar de los seres humanos. Había que desarrollarse. Y yo creo que eso es un punto que todavía nos está pesando, aun cuando ya desde hace algunas décadas atrás hay varias personas que comenzaron a decir: esto no tiene sentido, esto no va a ninguna parte.
¿ya? Hay varios pensadores notables. Yo recuerdo este rato a un alemán brillante, Wolfgang Sachs, ¿ya? Que ya en 1992 impulsó la elaboración de un libro que se llamaba, el libro tiene que ver algo con desarrollo, me falla la memoria, pero eran 16 personas que escribieron desde distintos puntos de vista una primera gran crítica a la idea del desarrollo. Y entonces comienza paulatinamente, desde el inicio, el cuestionamiento a los caminos del desarrollo. Sachs es un poco posterior a lo que te voy a decir. Desde el año 49 en adelante arranca entonces una búsqueda de caminos para conseguir el desarrollo. Los Estados Unidos, que ya estaban colocados como una gran potencia global, tenían su forma propia de entender el desarrollo e incluso impulsaban una suerte de antimanifiesto comunista. Habría un profesor norteamericano que veía el desarrollo, había hecho un estudio de algunos casos exitosos de países que habían alcanzado el bienestar, estamos hablando de los años 40 y 50, en base a etapas sucesivas que había que realizar, y casi veían el desarrollo como el conejito de Berredi, al que se le pone las pilas y comienza mientras tenga mejor calidad las pilas, más lejos va a llegar. Esa era la idea del desarrollo. Pero claro, comenzaron a aparecer muchos problemas en el camino, Felipe. La gente se dio cuenta de que aquello de copiar el desarrollo seguido por otros países era una novelería. No solo eso, una tontería. Era imposible hacer lo mismo que los otros habían conseguido. Sobre eso podemos hablar también más adelante cuando discutamos una etapa que es muy interesante. Pero algo ahí interesante, comienzan entonces a aparecer distintas lecturas del desarrollo. Hay gente que dice, no, el desarrollo es imposible porque la gente que vive en los trópicos por esencia es vaga. Y el desarrollo tiene que ver con las demandas que genera un clima fuerte que tiene 4 estaciones. Una primera lectura. Una segunda lectura que apareció con mucha fuerza, y de alguna manera estas visiones todavía tienen cierto asidero en algunos segmentos de la sociedad. No, los indígenas no se pueden desarrollar, no, porque son indígenas. Los negros tampoco, porque son negros. Y punto, una visión racista, brutal, que negaba esas posibilidades. Pero luego se comenzó a hablar sobre la necesidad de diferenciar el desarrollo, que en una primera etapa, y todavía en la actualidad, está sintetizado o cohesionado a la propuesta del crecimiento económico. La economía tiene que crecer y nos vamos a desarrollar. El crecimiento económico es el motor del desarrollo. Ahí hubo discusiones interesantes. Gente que decía que el crecimiento económico tiene que darse en grandes inversiones, un big push, como se comentaba en esa época, o un desarrollo que tiene que ser más equilibrado, el efecto que produce una regadera sobre las plantas, una regadera muy amplia con muchos huequitos que riega equilibradamente el agua, pero había que crecer y ese era el camino al desarrollo. Ahí aparecieron entonces algunos cuestionamientos muy interesantes. ¿Y la parte social qué? Entonces habló de desarrollo social. Poco más tarde aparecieron otros cuestionamientos. Ha habido mujeres, que no es lo mismo que el desarrollo en caso de los hombres. Entonces aparece el desarrollo con equidad de género. Comenzaron a valorar la presencia de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, desarrollo étnico. Luego se planteó otras formas de desarrollo que tenían que ver con lo territorial, desarrollo local, desarrollo nacional, desarrollo global. Apareció la naturaleza, estamos ya hablando del año 1992, con la cumbre de Río de Janeiro, que es la que plantea la idea del desarrollo sostenible. Entonces, desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. Y entonces en ese escenario se comienza a poner apellidos al desarrollo. Aparecía una dificultad. En lugar de cuestionar el concepto de desarrollo, se le ponía apellidos. Y ahora tenemos desarrollo endógeno, ecodesarrollo, desarrollo equilibrado, distintas otras formas de alcanzar el desarrollo. Fueron lecturas diversas, pero paulatinamente, ya te mencioné, el año 92, aparecen unas críticas muy fuertes al desarrollo. El problema no es el camino que hemos seguido para alcanzar el desarrollo, sino la misma idea de desarrollo, que conlleva una serie de dificultades sumamente complicadas, sumamente difíciles de resolver.
Y ahí podríamos profundizar en ese escenario, Felipe, y ahí comienza también simultáneamente una crítica a las ideas del crecimiento económico permanente. Y entonces aparecen, sobre todo en el norte global, las ideas del decrecimiento. En el sur, la crítica al desarrollo. En el sur hubo muchas críticas a los caminos al desarrollo. Y hubo teorías muy potentes, estructuralistas, dependentistas, luego neoestructuralistas, que criticaban el desarrollo, los caminos del desarrollo, pero no ponían el énfasis en la crítica al concepto mismo de desarrollo, ¿ya? No avisoraban, no sé por qué, que el desarrollo era ese fantasma, ese espejismo, esa estrella sin luz, ese reflejo intergaláctico, ese reflejo interimperial, diría yo, porque fue en realidad eso lo que sucedía. Los Estados Unidos, en plena Guerra Fría, lo que querían es levantar la teoría del desarrollo para asegurar espacios de influencia en disputa con lo que era entonces la Unión Soviética y poco más adelante lo que sería China, ¿ya? Y entonces hay que ubicarle al desarrollo en ese contexto y seguirlo analizando en ese contexto. Pero lo interesante aquí es que en nuestros países, en nuestra América, usando un término mucho más propio, en la Abya Yala, había visiones de mundo, experiencias, valores, prácticas tremendamente potentes, que estuvieron presentes ahí, vigentes ahí, pero ocultadas, olvidadas. Los desarrollistas de todo cuño, de izquierdas y derechas, marginaban a esas culturas originarias. Pero hubo un momento en que esas culturas originarias, esos pueblos originarios, gracias a su organización, a su creciente conciencia y a su visión de largo plazo y de futuro, plantean lo que conocemos como buen vivir en Ecuador. En Bolivia se habla de vivir bien, en Ecuador hablamos de summa causa, y algunas otras personas dirán que es mejor hablar de alli causa y luda vida plena, pero sea como sea, entonces emerge una alternativa al desarrollo. Y esto es fundamental, lo del buen vivir. Como te puedes ver en esta rapidísima lectura que te he hecho, ¿ya? Hemos pasado revista a varias cuestiones que tienen trascendencia histórica, pero una enorme importancia en el presente y conforman la base para construir otros mundos posibles, otros futuros, en donde todos los seres humanos y seres no humanos podamos vivir con dignidad. Qué interesante. Y qué curioso, yo venía viajando de Cotacachi a Quito escuchando un podcast y decía, chuta, tal vez debería estar escuchando algo más relacionado a la economía, a la política, algo de lo que vaya a hablar con el Alberto. Pero tenía muchas ganas de oír este podcast que hablaba de la historia de la Segunda Guerra Mundial y de algunas repercusiones que tuvo después. Y yo no me imaginaba que iba a vincularse con lo que tú me estás diciendo ahorita. Y me parece súper interesante esto que dices, ¿no? Que se marca el camino al desarrollo en 1949, que es como justo esta postguerra. La post-Segunda Guerra Mundial y la apertura de la Guerra Fría. Y lo que hablaban en este podcast es cómo la Segunda Guerra Mundial es el mito de origen del imperio estadounidense. O sea, de cómo eso es lo que marca la hegemonía global de los Estados Unidos y su camino ideológico, digamos, del desarrollo justamente. Y ahí es donde nace la ONU y ahí es justo donde se le otorga otra vez su territorio a Israel, a todo este movimiento sionista. Creo que por ahí mismo nació la USAID, que es esto del desarrollo global. La USAID se llamaba antes, tú eres muy joven, no recuerdas, Punto Cuarto. Lo que es el programa de ayuda al desarrollo o de cooperación con los países pobres o subdesarrollados de los Estados Unidos inicialmente se llamaba Punto Cuarto, porque, no sé si tomaste atención, dije, en el punto cuarto del discurso de Harry Truman se hace toda una exposición de por qué apoyar a los países en las áreas subdesarrolladas. Y ahí está, eso hay que leer, porque ahí está sintetizada toda esta visión de desarrollo pensada, propuesta, impulsada desde los Estados Unidos. Y Harry Truman dice que él está en contra del imperialismo de viejo cuño. De hecho, se abre la puerta a otra forma de imperialismo, ¿ya? Porque, y esto es otra cosa muy interesante, los países de lo que ahora llamamos el sur global, o países subdesarrollados, o en vías de desarrollo, o en desarrollo, como se dice, aceptamos ese camino. Aceptamos alcanzar ese camino y ahí comienzan a surgir los problemas,
porque comenzamos a menospreciar nuestros verdaderos valores, nuestros verdaderos sueños, nuestras verdaderas aspiraciones, las posibilidades que había y que todavía hay para pensar al menos pensar en otra forma de modernidad. La modernidad es la civilización capitalista, pero no fuimos capaces ni siquiera de imaginarnos otros escenarios y otros senderos para conseguir el bienestar anhelado. Comenzamos a comprar las recetas de desarrollo que venían de afuera. Y recuerda, se da paso a una amplia gama de opciones para conseguir el desarrollo. Financiamiento del desarrollo, banco del desarrollo, programas de desarrollo, planes de desarrollo, estudios de desarrollo, ¿ya? Proyectos de desarrollo. El desarrollo estaba en todas partes. Ajá, pero como al menos se ha ido asentando en mi cabeza esta historia, y quiero ver también qué piensas al respecto, es que este discurso del desarrollo, para mí, digamos, ese cambio de imperio de alguna forma que hubo en ese momento, fue cambiar un poco la historia de 1984 con la historia del mundo feliz, digamos, de Aldous Huxley, ¿no? Algo así, como pasar a un imperio de propaganda de alguna forma, un imperio feliz, supuestamente, ¿no? De inclusión, de diversidad, de ayuda, de desarrollo, de qué sé yo. Pero en verdad lo que nació es una especie de corporativismo o una especie de superorganismo corporativo que se genera con la industria de la guerra, y que cuando se acaba la guerra se comienza a traducir a la industria de los alimentos y a la industria de los fármacos, en donde estas industrias, claro, esta idea de la globalización y del desarrollo de las naciones subdesarrolladas es como la excusa que tienen para exportar su corporativismo y para colonizar, solo que con otro tinte, digamos, ya no es una colonia de llegar con los soldados y matar a todo el mundo, sino que es más una colonia de ganarse clientes y extraer, digamos, los recursos. Entonces, un poco esa es la historia que yo me voy haciendo en la cabeza de cómo este discurso del desarrollo nunca tuvo que ver, en verdad, con un desarrollo del bienestar humano, o tal vez los primeros ideólogos sí, pero en verdad fue como un diseño imperial de extracción. Partamos de una cuestión que me parece fundamental. La esencia del capitalismo es globalizante. El capitalismo necesita crecer permanentemente. El capitalismo necesita acumular. El capital es como un ciclista. Si el ciclista no pedalea, se puede sostener un momento estático, pero se cae. El capital tiene que acumular permanentemente. Sin frenos, pero... Cada vez más con menos frenos, porque claro, hubo una etapa de cierto crecimiento importante, significativo, con algunos límites, sobre todo de orden social. Ahora se trata de introducir a ese ciclista desbocado no solo unos frenos sociales, sino unos frenos ambientales. Pero la esencia del capital es, y eso es algo que se conoce como la teoría del imperialismo, que en un momento dado los capitales que ya no pueden seguir acumulando dentro de casa, lo hacen fuera de casa. Y ahí es lo que se da el aparecimiento de lo que diría Lenin, que trabajó eso en un libro en 1913, el capital financiero, que surge de una idea de un profesor austríaco del año 1910, que se me escapa este rato el nombre ya, que es el que habla de la fusión de los capitales productivos y de los capitales bancarios, que al no encontrar formas de reproducción en un país, comienzan a trascender las fronteras de ese país. Y eso es para Lenin el surgimiento del imperialismo. ¿Ya? Pero claro, hay distintas lógicas imperiales. ¿Ya? Los Estados Unidos comienzan a emerger como la gran potencia con vocación imperial global luego de la Segunda Guerra Mundial. Era la primera y más grande economía del planeta. Era la potencia militar por excelencia. Y además no solo eso, tenían una moneda que se transforma en la divisa global aceptada por todo el mundo. Y claro, eso va dando lugar a la expansión de los Estados Unidos, pero en pugna con otras potencias que comenzarán a cobrar fuerza. La Unión Soviética, por ejemplo, China poco más tarde, ya desde octubre del 49 se establece la República Popular China, y entonces comienzan a configurarse escenarios de disputa. Y tienes toda razón. A este rato,
esas lógicas que teníamos antes de los estados que estaban ocupando los espacios a nivel del globo terráqueo, está siendo sustituida por grupos corporativos. Le ves este rato, por ejemplo, al señor Elon Musk, que es propietario de grandes empresas transnacionales de comunicación, que comienza a ser un actor de la vida política, no solo en los Estados Unidos, no solo en Europa. Vemos la disputa por el Internet, lo que es ahora X, en Brasil. Y comienzas a ver entonces que se dio en todo ese lapso un proceso de creciente concentración de la riqueza. Y ese es un dato que nosotros tenemos que tener muy claro. En la actualidad hay un poco más de 2.300 multimillonarios, personas que tienen más de 1.000 millones de dólares. El porcentaje de la población mundial es 0,806, nada. ¿Ya? Alguien dirá, porque hay gente que tiene distintas aproximaciones y tiene la razón de entender cómo quiere el mundo, que esa gente es la que está liderando los grandes cambios tecnológicos por las inversiones. Diría, ¿serán ellos? Que esa gente es la que genera empleo, ¿serán ellos? Que esa es la gente que va a darle el bienestar al resto de la población mundial. Y entonces ahí me preocupo yo y me angustio, porque esa no es la realidad. Y además hay un grave problema. Esa gente no solo tiene un enorme poder económico, sino un enorme poder político. Y las ideas que teníamos de democracia se difuminan con la presencia de esos grandes consorcios transnacionales. No pensemos solo en estos 2.000 multimillonarios. Pensemos en las empresas transnacionales con las cuales nosotros tenemos que negociar, con las cuales tenemos que convivir, el poder que tienen. Y en paralelo, es muy importante lo que tú anotas, tratar de recuperar algo de la historia de la posguerra. No solo que Estados Unidos emerge como una gran potencia y se abre la puerta a la Guerra Fría, sino que se establecen estructuras económicas globales que todavía están presentes en la actualidad. Pensemos lo que sucede a fines del año 44, terminaba la Segunda Guerra Mundial, ya se avisoraba el triunfo de la derrota de Alemania, la derrota de Japón, y se convoca a esa gran cumbre para establecer un sistema monetario y financiero global. Se establece en Bretton Woods el Fondo Monetario Internacional, el FMI, y el BIRF, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para ayudar a resolver los problemas en los países que habían sido afectados por la guerra, participar en la reconstrucción de esos países. Ese banco se transforma en el Banco Mundial. Y esas dos son herramientas poderosísimas del poder de los Estados Unidos y del poder de Europa. Y eso está todo este rato en disputa con las otras potencias, China, Rusia, los BRICS, que intentan de conformar un contrapoder. Pero todo eso es el mundo en que vivimos. Y por eso es importante reconocer ese camino e ir dejando de lado algunas visiones simplonas que hemos ido acumulando en el tiempo, como creer que el progreso es algo indiscutible, como creer que el desarrollo es algo posible, como creer que el camino es el crecimiento económico. Si al menos pudiéramos cuestionar un poco esas tres verdades aparentemente indiscutibles de la globalización, creo que podríamos encontrar alternativas para resolver nosotros nuestros problemas. Esto que dices es lo que a mí me lleva a sumarles a ese saco de multimillonarios y de corporaciones a los estados nacionales. Es decir, toda esta estrategia de globalizar las cosas, ¿no? En lo que se ha convertido la ONU, en lo que se han convertido un montón de los programas de la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y la OMS, qué sé yo, como que todos estos aglutinadores de estados, pero que en realidad están gobernados por 2, 3, 5, a veces 8 potencias mundiales, han ido convirtiendo a lo largo de las décadas a los estados nacionales en corporaciones extractivistas al servicio de ese mismo imperio. Que tal vez ahí es donde no vamos a coincidir tanto, pero no sé, por ejemplo, este tema de Brasil con Elon Musk, si bien yo no me genera ninguna confianza Elon Musk y puedo estar en muy desacuerdo con un montón de cosas que hace, mucho más grave me parece lo que hace el Estado de Brasil al prohibir las VPNs en Brasil, por ejemplo, al prohibir el acceso de la gente a un portal web. Entonces, a lo que voy es esto, como
creo que estamos súper de acuerdo en cómo estas corporaciones y estos poderes imperiales hegemónicos son los que terminan moviendo los hilos, pero los estados nacionales terminan siendo cooptados por ese poder y tienen mucho más legitimidad oficial, digamos, para someter a sus poblaciones y lo hacen y casi que no tenemos excepciones. Es que nuestros estados, nación, aparentemente nación, tienen un objetivo que les impide caminar y resolver los problemas, que es haber aceptado la idea del desarrollo. Porque el desarrollo es tratar de copiar, de emular lo que hicieron los países ricos. Y entonces todo eso nos ha ido formando no solo una institucionalidad burocrática para conseguir el desarrollo, sino una suerte de ADN en la sociedad, sobre todo en las élites, que se nutre de estas fuerzas poderosísimas del progreso y del desarrollo. Entonces hay que desarrollarnos. Y cuando tú planteas esta discusión de que hay que desarrollarnos, casi inmediatamente la mayoría de las personas en nuestros países piensan en Estados Unidos. La mayoría de las personas piensan en Francia, en Alemania, en Italia, en cualquier... Y entonces comienza a aparecer lo que un pensador peruano inolvidable, gran amigo, compañero de luchas, Aníbal Quijano, desarrolló: la colonialidad del ser, del saber y del poder, que es muy sencillo entender. Se podría hablar horas de horas sobre el tema, que es muy sencillo entender cuando vemos la enorme predisposición que tenemos a copiar. Todo lo que viene de afuera es mejor. Lo made en cualquier parte es mejor que lo hecho en el Ecuador. Y lo ves en todas partes, incluso en temas tan simples, tan sencillos como la arquitectura. Yo tengo un referente porque a mí siempre me ha llamado la atención: el Marriott en la ciudad de Quito, Orellana y Amazonas. Es una arquitectura de Miami. Y para darle algún sentido a esa arquitectura le trajeron unas palmeras. Y es todo así. ¿Y cuál es el imaginario de la gente? ¿Cuál fue el imaginario en el siglo XIX? París. ¿Cuál es el imaginario en la actualidad? Miami, Nueva York. Entonces, siempre estamos imaginándonos en función de otras realidades. Esa es la una cara de esta colonialidad del ser, del saber y del poder. Y la contracara es: siempre las élites, sobre todo, menosprecian a nuestros valores propios. Y entonces eso ha impedido que recuperemos las cosas. Y esa lógica de los estados se transforma en una realidad muy compleja, porque son estados al servicio de estas modalidades de acumulación primario y exportadoras. ¿Ya? Hay que desarrollarse. Para desarrollarse necesitamos inversiones, y para tener inversiones necesitamos exportar, y asumimos como indiscutible aquello de las ventajas comparativas. Tenemos que ser buenos productores en aquellos bienes en donde la naturaleza nos ha dado determinadas ventajas. Y tienes en el caso de Ecuador el ejemplo más lindo de toda América Latina, diría, lindo entre comillas, por favor. Estoy tratando de ser de alguna manera coloquial. Ecuador es un país producto por excelencia, país cacautero, país bananero. Luego pasamos a ser país petrolero, somos país floricultor, país atunero, país camaronero. Y ahora estamos aspirando a ser país minero, lo cual es una brutalidad sin nombre, por todas las razones que podríamos explicar acá. No solo ambientales, políticas, jurídicas, sino sobre todo económicas. Que han sido explicadas bastante por Carlos Zorrilla y por José Cueva también en este mismo podcast, sí. Por supuesto, ellos son personas que conocen directamente y profundamente esta materia. Pero el hecho real y cierto es que los estados-nación están funcionalizados, aunque tengan discursos progresistas, soberanos, a los intereses de estas grandes potencias. Grandes potencias que ya no son solo los estados, sino estas grandes corporaciones. Y esto me parece que es un tema, Felipe, que hay que tener muy en consideración, ¿ya? Y claro, en ese escenario, como te había dicho, es importante cuestionar aquellas ideas matrices que están normando nuestra vida de una u otra manera. Las promesas de la modernidad, de que puede haber un crecimiento económico permanente que asegurará el bienestar de todos los seres humanos, no se cumple.
ni se va a cumplir. Al paso que vamos, estamos aceleradamente camino de un despeñadero. Se profundiza algo que es terrible, Felipe, algo que es terrible. No es nuevo. Un doble proceso se vive este rato en la humanidad. Por un lado, la deshumanización de la humanidad y por otro lado, la desnaturalización de la naturaleza. Son procesos paralelos. Volvamos a la figura de una medalla de dos caras. La deshumanización de la humanidad ha ido provocando más y más en los países enriquecidos, ya no hablo de desarrollados, si hablo de desarrollados siempre con comillas, comienza a transformarse en una enfermedad social, el individualismo ultranza. Yo no me pongo a los individuos, no me pongo a la individualidad, por favor, de ninguna manera. Pero el individuo a ultranza se transforma en una enfermedad social. ¿Porque qué? La lógica, sobre todo el capitalismo neoliberal, nos dice que el individuo en libertad, valor fundamental, en un ambiente de competencia, le hace mercado, buscando su bienestar de forma egoísta, a la postre va a tener los mejores resultados y eso va a beneficiar a la colectividad. Para que eso funcione hay que garantizar la propiedad de los bienes de producción y el mercado debe dejar que las fuerzas del mercado actúen libremente, oferta y demanda, y los resultados serán positivos. ¿Cuál es esa realidad? Ha habido una enorme concentración de la riqueza, cada vez mayor, y no se resuelve el problema de la pobreza. Quizás yo traje aquí una cifra que podría ser muy interesante. Es de cuando estábamos empezando la pandemia, el 50% de la población mundial es propietaria del 8% de los ingresos totales. Ese 50% de la población mundial, los pobres, es propietaria del 2% de la riqueza mundial. La pandemia fue la transferencia de riqueza más grande en la historia. Y entonces, no, se agudizó con la pandemia. El 10% más rico de la población mundial controla el 52% de los ingresos. Y el 10% más rico de la población mundial controla el 76% de la riqueza. El 1%, esos 1.000 millonarios ya, controlan el 19% de los ingresos y el 38% de la riqueza. Entonces, estamos en un mundo tremendamente complicado. Y en ese escenario, donde la pobreza sí se ha reducido a nivel global, la pobreza, pero las brechas entre ricos y pobres han crecido de tal naturaleza que son cada vez mayores, cada vez seguirán creciendo. Se ha ido generando una idea de que como individuo puedo alcanzar el bienestar de los ricos, y eso genera una tremenda frustración. La deshumanización de la humanidad ha dado lugar ya a que en dos países enriquecidos, Inglaterra y Japón, se establezca el Ministerio de la Soledad. ¿Sabías eso? No. Desde el año 2018 en Inglaterra, desde el año 2021 en el Japón. Hay millones de personas. En Inglaterra se calculaba que el 13% de la población vivía en soledad. 13%, millones. No es un tema de pobreza. No son pobres económicamente hablando. Son pobres en términos de afectos, de vecindad, de comunidad. Ese individualismo ultranza está liquidando esas comunidades. Y entonces alguien se sorprende. El consumo de drogas, los suicidios, las violencias, todo eso viene de la mano, porque ha estado presente aquella búsqueda de enriquecerse a como dé lugar en el menor tiempo posible y de alcanzar niveles de vida que son irrepetibles a nivel mundial. Incluso yo pongo en duda este dato de que hay menos pobreza, porque en verdad lo que es una regularización de los campesinos o una descampenización. Podemos discutir sobre eso. Las cifras que usan los que manejan estos números globales nos dicen que ha habido una reducción de la pobreza global. No ha desaparecido, pero ha habido una reducción de la pobreza global. Por ejemplo, el país más emblemático de eso es China, que lo que ha hecho mucho es sacar a la gente del campo y meterles en las ciudades que tengan un mínimo sueldo, pero ya con ese mínimo sueldo ya son una cifra que antes no eran. Se puede discutir todo eso, Felipe, y es muy importante ya. El hecho real y cierto es que la pobreza globalmente podría haberse reducido. Podría, pero está siempre presente. Pensemos un país como Alemania, que es un ejemplo de equidad social, ¿ya? Y de resolver los problemas. La pobreza bordea el 13, el 14%. Claro, podemos discutir qué definición de pobreza,
tienen allá y que tenemos de pobreza acá. Ya acá tenemos este rato 5 millones de personas que viven con menos de $3 al día y 2 millones de personas que sobreviven con menos de $1.70 al día. Esta es la realidad del Ecuador en la actualidad. Y esta es la realidad de todo el mundo. Pero los países ricos también tienen una enorme pobreza. En los Estados Unidos un 30% de la población vive en situaciones de pobreza. Y eso varía. Que la pobreza afecta más a las mujeres, la pobreza afecta más a los afro, la pobreza afecta más a los indígenas, a las otras personas, como se dice vulgarmente, de color, ¿ya? Entonces, yo creo que esas son otras formas de expresarse de la pobreza, ¿ya? Y esta es una realidad indiscutible. En Alemania, que es un país que conozco y al que voy con mucha frecuencia, casi 1 de 4 personas jubiladas vive en situación de pobreza. 21% de la niñez menor de 5 años vive permanentemente en pobreza y un 9% adicional entra y sale de situación de pobreza. Los niveles de concentración de la riqueza, te mencioné algunos datos globales, en Alemania son también espeluznantes. Año 1998, el 10% más rico de la población alemana era propietaria del 48% de la riqueza nacional. Y el 50% de la población era propietaria del 3% de la riqueza nacional. Las últimas cifras dicen que ese 10% más rico es propietaria del 53% y sigue creciendo, y que el 50% es de menos del 1%. Qué bestia. Ese es el mundo en que se vivimos. va agudizando. Y entonces esos son los ejemplos de desarrollo, ¿ya? Y termino con una idea que me parece clave. Además, para ponerlo en términos ambientales, recuperando la salsa de Celia Cruz, ella cantaba: no hay cama para tanta gente, no hay planeta para tanta codicia. Si todos aspiramos a tener un estilo de vida como un ciudadano, una ciudadana promedio en los Estados Unidos, vamos a necesitar seguramente 6 planetas. Si aspiramos a un estilo de vida, desarrollo, dicen, ¿no es cierto?, de Europa, 4 planetas. Esto no va más, esto no va más. Y seguimos en esa carrera alocada para alcanzar el desarrollo. Deshumanización de la humanidad, desnaturalización de la naturaleza, porque a la naturaleza le hemos transformado en una mercancía. Tiene valor para acumular, no valor intrínseco para vivir. Y entonces los minerales, el petróleo, la biodiversidad, los bosques, el agua, todo se mercantiliza. Y esos son los impulsos que surgen de la búsqueda del desarrollo sostenible o sustentable desde el año 92. ¿Ya? Y aparece la economía verde, la economía azul, la economía naranja. Se le pone colores a la economía, pero es la misma economía, que es la que hay que cuestionar. Esa economía que se nutre de la codicia, de la acumulación permanente. Leía un estudio, ayer o antes de ayer, Felipe, que me llamó la atención. Se ha hecho un análisis frío en el papel, en computadora, ya frío, que es difícil ponerlo en la práctica. Si hubiera una adecuada distribución de todos los recursos disponibles en el planeta y todos pudiéramos tener un nivel mínimo de vida digna, todos los habitantes del planeta, necesitaríamos un 30% de los recursos. No necesitaríamos llegar a niveles de destrucción insostenibles. Como la mitad se desperdicia igual. Tienes ahí otro tema que a lo mejor te va a interesar mucho más, vinculado con la cuestión del agro. Nosotros estamos convencidos de que es necesario producir cada vez más alimentos. Vamos despacito, diría. O como habría dicho Jacques el Destripador, Jacques the Ripper, vamos por partes. Vamos por partes, ¿ya? ¿Cuántos habitantes viven en el planeta actualmente? 8.000 millones casi. 8.000, ya pasamos, millones, ¿no? Más de 8.000 millones, ya, 8.000 millones, ya. Se produce alimentos, cifras globales de la FAO, para 10.000, 11.000 millones de personas. Las cifras del hambre fluctúan, dependiendo de las fuentes donde puedas conseguir la información, entre 850 hasta 1.000 millones de personas. No es que faltan alimentos, hay una mala distribución de los alimentos. Tenemos un episodio sobre eso también con Santiago Rosero. Hay un desperdicio de los alimentos. Las cifras que calcula la FAO de desperdicio de los alimentos bordean al año en 1.300 millones de toneladas, 650, prácticamente a media, 650 millones de toneladas en el norte global y la diferencia en el sur global.
Creo que el uno es 680 y el otro 620. Entonces, un primer asunto, el desperdicio de los alimentos. Un segundo asunto, que hemos creído que la solución es apostar por las salidas tecnológicas. ¿Recuerdas tú? No, ¿qué vas a recordar? Es muy joven. La Revolución Verde, que era la respuesta que se dio para enfrentar en el hambre. En la lógica del desarrollo, años 60, arrancó la Revolución Verde. Meter mucha tecnología en el agro, muchos químicos, muchos tractores, mucho capital, mucha ciencia para producir más. No se resolvió el tema del hambre. Ahora estamos con los transgénicos, los organismos genéticamente modificados. Porque el objetivo no era ese, en verdad. El objetivo es acumular. No se produce para satisfacer las necesidades, sino para acumular, para rentabilizar las inversiones. Y entonces tienes una situación dramática. El 80% de la alimentación en términos de alimentación proteínica animal y alimentación vegetal se hace con muy pocas especies vegetales a nivel global. Son informaciones del Ministerio de Agricultura alemán. Los animales, 5 especies de animales satisfacen la alimentación del 80% de la población mundial. Y 12 especies vegetales, el 80% de la población. ¿Qué hemos provocado con esos avances tecnológicos? Yo no me pongo a la ciencia, yo no soy un ludita, yo no quiero destruir las máquinas, quiero que las máquinas estén al servicio de los seres humanos y no ser los seres humanos transformados en apéndices de las máquinas. Pero ¿qué es lo que ha provocado eso? La destrucción de la biodiversidad. Y además la generación de una sociedad que come balanceado, que está hecho pedazos la salud y que no son más que clientes de esas corporaciones. Temas, entiendo que te van a motivar. ¿Dónde está la mayor cantidad de desnutrición infantil en el Ecuador? En el campo. Los campesinos. Hay índices de desnutrición en las cantones de Chimborazo que superan el 50%. Creo que Guano llega al 60%. ¿Por qué es eso? Es una pregunta que deberíamos hacernos. 60 o 65% de los alimentos que consumimos en Ecuador, sobre todo en las ciudades, provienen de los campesinos. Y los campesinos son los más pobres, los más desnutridos. ¿Por qué es eso? Porque no tienen acceso al agua, a la tierra, a tecnología adecuada, a mercados, a financiamiento. ¿Y por qué se les está obligando a producir en clave de monocultivo? Tú vienes de Cotacachi y has visto cómo ahora, cuando estás atravesando de la provincia de Imbabura a la provincia de Pichincha, el paisaje ya es un plástico generalizado. Total. Pero ya no son solo los grandes invernaderos, sino los pequeños. Y claro, eso les puede dar una cierta rentabilidad mientras el precio de las flores esté alto, pero van perdiendo la posibilidad de autonomía alimentaria, la soberanía alimentaria la van sacrificando. Lo mismo pasa en el Carchi. Estuve hace un par de semanas en el Carchi. Carchi, la tierra de las papas. Ahí nació mi abuelo, fui a recoger los pasos de mi abuelo en el año 88, creo que nace. 888, claro, hace muchos años atrás, ¿ya? 16 de marzo nace. Igual que yo. El 16 de marzo, sí. Pero no del 88, así que del 100 años después. 1888, ¿no? Tú eres del 98. Del 85 soy yo, de 1985. Ya. Claro, pero entonces mira, vas allá y yo quería comprar papas orgánicas. Difícil tarea. Aquí ya no hay papas orgánicas, porque le hemos metido tal cantidad de químicos que si no se le sigue metiendo químicos, las papas no sobreviven. ¿Te imaginas lo que estamos haciendo? Hay pocos guardianes de las papas. Y entonces tienes un asunto adicional siguiendo en este tema de la alimentación y la producción de alimentos. Se produce alimentos ya no para los seres humanos, se produce alimentos para los automóviles, los agrocombustibles, los biocombustibles. Se destinan enormes cantidades de suelo, de territorios enteros para producir palma africana, para tener el biocombustible. Sí, caña de azúcar. Estás viendo en caña de azúcar también para tener el alcohol, carburante. La costa ecuatoriana, la Amazonía. En la Amazonía comienza a expandirse aceleradamente la plantación de palma africana. Países enteros como Indonesia han visto como enormes espacios de sus territorios se dedican a estos agrocombustibles o biocombustibles, que es una tremenda aberración. ¿Por qué digo tremenda aberración? Primero, porque el objetivo es satisfacer el hambre de los autos y no de los seres humanos. Segundo, porque eso demanda
gran concentración de tierra, de capitales, de tecnología. Y encima se lo vende como ecológico. Porque y encima se lo vende como ecológico. ¿Te imaginas? Se lo vende como ecológico. Claro. Es la economía verde. Claro, es una farsa. Y a la final, todo esto es una verdadera estafa. Es una verdadera estafa. Entonces hay que replantearse algunas cosas. En el caso del Ecuador, las cifras de desperdicios en el mundial, ¿cuánto te dije? 1.300 millones. Suficiente para alimentar a 2.000 millones de personas. Desaparecería el hambre en el planeta. Claro, es un tema de distribución, un tema tecnológico, un tema de justicia social, a que la gente tenga dinero para comprar los alimentos, un tema de educación, todo lo que tú quieras. Pero en el papel podemos decir que ese no es el problema de fondo, la falta de alimentos. En el Ecuador se desperdician al año más de 900.000 toneladas, suficientes para alimentar a 1,5 millones de personas en el país. Y hay situaciones en Ecuador y en otras partes del planeta donde tú ves que hay, por ejemplo, una sobreproducción de leche. ¿Qué es lo que se hace? Se bota la leche, con lo cual estás demostrando que no funcionan en clave de atender una necesidad, sino en clave de acumular. No les interesa que la gente consuma una leche más barata, porque seguramente eso no les da en sus cálculos para atraer inversiones. Todas estas cuestiones nos deberían dar lugar a unas reflexiones más detenidas, más tranquilas, menos ilusionantes de discursos vacíos de contenido. Chuta, se me disparan 800 preguntas y temas de conversación con lo que dices, y también me da solo ganas de dejarte que sigas hablando porque es vacancísimo. Cuestiona. Pero también tengo ganas de llevarte hacia una pregunta que yo tenía ganas de hacerte, que es tal vez aterrizar un poco también todo este escenario global a la historia más reciente de lo que ha pasado con estos nuevos discursos del desarrollo, del no desarrollo, digamos, ¿no? De lo que tú has sido parte. Y te quería preguntar o pedir un poco que comiences tal vez desde, no sé, quizás los 90s, aquí localmente, cómo se aplica todo este tema aquí en el Ecuador, que comienza el levantamiento indígena, que comienza todo este grupo académico, filosófico, a hablar del buen vivir, que después, bueno, y a todo lo que pasó políticamente después, y como tú fuiste parte de esta asamblea constituyente que instalaron los derechos de la naturaleza, después también toda la traición que ocurrió después. Pero quisiera que me des una lectura histórica desde Latinoamérica y desde Ecuador de cómo ha sido esa respuesta al desarrollo y de en dónde estamos ahora. Rápidamente volvamos a algo que habíamos abordado. En América Latina surgieron casi desde el inicio de esta cruzada por el desarrollo cuestionamientos muy potentes. Te mencionaba el estructuralismo, las varias teorías de la dependencia, el neoestructuralismo, toda la discusión a favor de una mayor presencia del Estado, un mayor control del mercado interno, la industrialización vía sustitución de importaciones, todas las lecturas cepalinas que tienen orígenes anteriores, que fueron de una u otra manera relevantes, fueron ilusionantes y fueron de ruptura a nivel mundial. Como también te dije, esos esfuerzos importantes, potentes, nunca pusieron en entredicho el tema del desarrollo y nunca recuperaron todas esas visiones que surgían desde el movimiento indígena. Hubo otro hecho histórico importantísimo que podríamos sintetizarlo con la caída del muro de Berlín, noviembre del año 89, ya 3 de noviembre del año 89, que fue una suerte de campanada a nivel mundial. De ahí, pocos días después, o poco tiempo después, hubo un pensador japonés, Francis Fukuyama, que dijo: se acabó la historia, el capitalismo ha triunfado y la democracia occidental es el camino. Estoy simplificándole bastante, el asunto es más complicado. Él después dijo que no había dicho tanto eso, que decía otra, pero se daba la idea de que el capitalismo triunfante estaba ya extendiéndose por todo el planeta. Y en ese momento hubo muchas personas en distintas partes del planeta, personas, organizaciones, movimientos, pueblos, que comenzaron a tratar de conseguir opciones alternativas. Y emergió con mucha fuerza el pensamiento de John Maynard Keynes nuevamente. Aparece el neo-keynesianismo. El mismo Carlos Marx, a quien se le había creído ya enterrado, aparece con una fuerza brutal, porque él describe
ese mundo capitalista que estaba en surgimiento en los años 80, 90, en el capítulo Celeste Rato, la memoria no me falla, en el capítulo 20 o 25, cuando habla del capital financiero y del capital especulativo, del tercer tomo del Capital, de su libro clásico, ¿ya? Y entonces él comienza a prefigurar y a señalar elementos que son lo que hablábamos hace un instante, esta corporativización del mundo. Él recuerda, Marx cita a un banquero que escribió en 1834, algo así, un señor Gilbert, un banquero inglés, no era político, no era de izquierdas, banquero, que en el mundo de los negocios, lo que podríamos decir en una empresa, no es fácil entender cuándo empieza y cuándo termina el límite entre lo productivo y lo especulativo. Entonces, producción y especulación son funcionales a la acumulación de capital. Y ese es el mundo que estamos viviendo. Entonces, en ese momento se comienza a buscar alternativas al neoliberalismo. Y emerge con mucha fuerza el mundo indígena, el movimiento indígena. Recuerda tú el levantamiento indígena de 1990, el levantamiento del Inti Raymi. Luego hay otra gran movilización el año 92 para reclamar territorios en el Pastaza, ya, en la provincia de Pastaza, movilizaciones indígenas. Otro levantamiento importante, el 94, por el agua, ¿ya? Y los indígenas se transforman en un actor político fundamental para defender y proteger la democracia en el Ecuador. El sindicalismo había sido debilitado, había perdido mucha fuerza y el neoliberalismo rampante avanzaba, arrollando con todo. Y lo interesante es que el mundo indígena, el movimiento indígena, sobre todo la CONAIE, también la FEINE, la FENOCIN, pero sobre todo la CONAIE, emergen como sujetos políticos, Felipe, ya no como objetos de la política. Para ponerlo en términos muy sencillos, los indígenas eran también parte de esa visión fragmentada de la política. Derechas o izquierdas. Las izquierdas entendían el mundo indígena como el mundo campesino, como el mundo de los proletarios del campo explotados por el capital. Y no había mucho esfuerzo para entender lo que representa la cultura indígena, ¿ya? Entonces emergen como sujetos políticos, dicen, estamos en esta mesa, queremos discutir, somos parte de este país, de esta sociedad, y plantean lo plurinacional, pero ahí viene lo interesante, son portadores de su propia visión de mundo, como se dice en alemán, Weltanschauung, una forma de ver el mundo. No solo que dicen, somos actores, sino portadores de la vida política y portadores de alternativas concretas. Ahí tienes el buen vivir, los derechos de la naturaleza, el Estado plurinacional. Y todo eso va encajando en medio de un país que viviría una gravísima crisis social, económica, política, moral. Recuerda cómo fue el fin de los años 90, con todo el salvataje bancario, el atraco bancario. Claro, para los que no son de aquí, hubo básicamente una debacle económica total. Claro, la economía ecuatoriana colapsa, implosiona. En 2 años el PIB se reduce en más del 30%. Y nos dolarizábamos y todo eso. En un momento de entontecimiento generalizado de la sociedad ecuatoriana, nos dolarizaron, nos impusieron la dolarización, ¿ya? Y creen que es una maravilla, pero otro día me invitas a otro podcast, sí. Pero te corres el riesgo de que no te vuelvan a ver en la calle, te dejen salir en la calle. Yo ese riesgo ya me corro todos los días. Pero el tema acá, Felipe, es que emerge el mundo indígena con mucha fuerza, ¿ya? Y hay una coyuntura especial que permite avanzar en estas ideas en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Y ahí se plantea el buen vivir. En la Constitución todavía hay la tensión entre desarrollo, régimen de desarrollo y régimen del buen vivir. El buen vivir no es una alternativa de desarrollo, el buen vivir es una alternativa al desarrollo. Perdón, pero ¿tú de dónde venías ahí, como antes de ya ser parte de este movimiento que llegó al poder en el 2006? Y yo vengo de toda esa familia que te conté y de un tránsito permanente. Pero digamos en los 90s y 2000s, ¿tú estabas ya en grupos como activistas? Y yo regreso de Alemania a fines de los 70, principios de los 80, y me vinculo inmediatamente con los movimientos sociales, sobre todo con el movimiento sindical. Ya tenía una estrecha vinculación con el movimiento sindical. En el camino ya entendí que el aprovechamiento del petróleo, para ponerte en términos muy concretos, no se podía confiar
a las empresas transnacionales, que el Estado tenía que intervenir. Yo ya a esa época, a fines de los 70, principios de los 80, tenía muy claro que era necesario recuperar la presencia del Estado. Era la época en que estaba todavía en auge, pero cada vez más debilitada, la visión cepalina, el Estado como promotor, actor del desarrollo. La industrialización vía sustitución de importaciones. Era toda la lucha nacionalista para el control del petróleo. Yo participo activamente en varios procesos. Estoy hablando de esos años ya. Y luego también tenemos ya posteriormente, el año 84 por ahí, ya tengo yo una epifanía. Las anécdotas son a veces muy interesantes, ¿ya? Yo iba con mi actual compañera, la mamá de mis hijas a las que les conoces, camino de la Amazonía. Íbamos a la cascada de San Rafael y pasábamos al lado del oleoducto con una pareja de amigos íbamos. Y yo le decía a Ana María, mira, ahí está el oleoducto, el SOTE, sistema de oleoducto transecuatoriano. Yo trabajaba mucho en temas petroleros. Yo había trabajado con la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, creando la unidad de planificación. Había sido gerente de comercialización de CEPE, de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Era consultor de organismos internacionales. Trabajé en la Organización Latinoamericana de Energía. Yo vengo de ese mundo. Y eres economista tradicional, digamos. Claro, yo vengo del lado oscuro de la fuerza, para ponerte en términos muy sencillos. Y bajábamos y yo le mostraba el oleoducto. Y algún rato le dije, esa es la yugular de la economía ecuatoriana. Por ahí fluye la riqueza del país. Ana María, ecologista. ¿Yugular de la economía? No. Esa es la yugular por donde estamos sacando la sangre de la Amazonía. Estamos desangrando la Amazonía. Wow. Fue muy duro. 84 dijiste. 84. Entonces, paulatinamente fue cambiando. Ya había cambiado antes, muchos años antes, de la visión de una economía ortodoxa. Y estudié en una de las universidades más ortodoxas de Europa, en Colonia. Ahí Friedman, para algunos profesores, era de izquierda. Milton Friedman. O sea que eso era la escuela austríaca pura y dura, ¿ya? Pero fui cambiando y fuimos avanzando, ¿ya? Y llegamos ya los años 90, donde ya íbamos trabajando cada vez más esto, ya desde el levantamiento indígena, poco a poco me vinculé al movimiento indígena. Recuerda que en el año 97 hubo una convocatoria, una asamblea constitucional, que es la que se realiza en Sangolquí. Yo fui candidato del Pachacuti, estaba en el segundo puesto de la lista en la provincia de Pichincha. Primero estaba Julio César Trujillo, y él gana, yo no gano, yo me quedo en el puesto 13 y entraban solo 8. Pero yo ya estaba ahí directamente involucrado, ya a principios de los años 2000, y ya de hecho estaba yo muy metido en esta vida política y cada vez más impulsando y recuperando estas visiones alternativas, y llegaría al Ministerio de Energía y Minas llevando la tesis, por ejemplo, de dejar el petróleo en el subsuelo en el Yasuní, que surgió en la sociedad civil. Eso no es obra del gobierno. Nadie puede decir yo soy el gerente propietario de la idea. Es una idea que se fue construyendo con diversos aportes. Pero tú fuiste el que la insertó en el gobierno. Yo la presenté en el gobierno. Yo defendí esa idea desde el gabinete de preparación que hubo antes de asumir el poder el 15 de enero del año 2007. A fines del año 2006 yo presenté como futuro ministro de Energía y Minas la idea de no explotar el petróleo. No era mi idea, yo había apoyado, ya había elementos. Claro, me veían como un loco, el ministro de Petróleo, que tenía como propuesta, una de sus principales propuestas, no explotar petróleo, era una locura. Tenían toda la razón, este tipo está loco y sigue loco. Pero la idea fue fraguándose paulatinamente. 1989 hay una gran movilización indígena en la Amazonía, y esto da lugar a lo que se conoce como la rebelión de Sarayaco. Es muy interesante esa época. De ahí surgen los elementos que luego potenciarían el levantamiento indígena del año 1990, el levantamiento del Inti Raymi, mucha fuerza. Luego, en 1993, se levanta la tesis del juicio contra la Texaco, que todavía está planteado hasta la actualidad. Ahora Chevron Texaco. El pueblo de Sarayaco se transforma también en un referente tremendamente importante
y comienza a luchar contra las petroleras. Expulsa a una petrolera argentina que llegó incluso a la fuerza y colocaron la dinamita a la fuerza con el apoyo de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, del ejército ecuatoriano. Y ellos avanzan hasta lo que será la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace ya 12 años, en el año 2012. Es otra lucha muy importante ya. Y en ese escenario, a fines de los 90 comenzamos a pensar en un Ecuador postpetrolero. Y en el año 2000 se publica un libro que se llama Ecuador postpetrolero. Ahí te vas a encontrar con muchas personas que están en este empeño desde hace rato. Carlos Larrea, por ejemplo. Esperanza Martínez. Joan Martínez Alier escribe el prólogo. Escribo yo otro artículo. Y incluso Carlos Viteri Hualinga Sarayaco escribe eso, a pesar de que después él termina apoyando la explotación del Yasuní. Se va al lado oscuro también. Él se va al lado oscuro. Ya él creía que lo único estratégico es la vida y que el petróleo no podía ser estratégico. Hay que leer su artículo, es muy interesante, año 2000. Y en esa época también estábamos embarcados en una lucha contra la deuda externa, lo que yo he denominado la deuda eterna. Hicimos un planteamiento entre varias personas, me acuerdo estuvo Fander Falconi y otras personas más, distintos organismos, ONGs, ¿ya? Suspendamos la explotación de petróleo. Y a cambio no pagamos la deuda externa y no ampliamos más la destrucción de la Amazonía, ni con petróleo, ni con monocultivos, ni con minerales. Y esos recursos que ahorramos para resolver los problemas de la Amazonía. Fue una suerte de acuerdo histórico. Se publicó en algunos diarios, página entera, al menos en el diario Hoy, de lo que recuerdo este rato, que ya no existe. Esta idea no prosperó. La idea era proteger toda la Amazonía. El año 2004, gobierno de Lucio Gutiérrez, entre comillas, se redescubre el petróleo porque se hace una revalorización de la... Digo, ¿por qué se redescubre? Entre paréntesis, porque ya había habido 3 pozos. Un pozo de la Leonard, un pozo de la Shell y un pozo de CEPE, o 2 de CEPE. Se sabía que había petróleo. Se sabía que era un petróleo muy pesado. Estaba distante de la infraestructura conocida y era muy costoso extraer, no era conveniente explotar en esa época. 2004, con una revalorización de las reservas por parte de una empresa francesa, la BASF, FranLab, una empresa especializada, se revalorizan las reservas y se empieza con esa idea. Y entonces se comienza a trabajar distintas personas, distintos grupos, en una alternativa para dejar el crudo en el subsuelo. Fue un papel muy importante de acción ecológica que estaba vinculada a Oil Watch, que es una organización internacional que también estaba discutiendo la posibilidad de no explotar el petróleo en Nigeria, en la delta del río Níger. Y de ahí comienza a surgir lo que sería la iniciativa Yasuní-ITT. Surge desde la sociedad civil, se le presenta al gobierno, la discusión es larga, interesante. Correa tiene el mérito de haber recogido la iniciativa e impulsar durante 6 años la iniciativa, pero después él demostró que no dio la talla para hacer realidad esta iniciativa, le quedó muy grande. Nunca entendió lo que significaba, nunca entendió lo que eran los derechos de la naturaleza, por ejemplo. El día 15 de agosto del año 2013, cuando él reconoció públicamente que la iniciativa Yasuní-ITT le quedó muy grande, llegó a decir, casi textual, que es un error creer que los derechos humanos se subordinan a los supuestos derechos de la naturaleza, lo cual no entendía nada, hasta la fecha creo que en eso no entendió nada. Pero claro, lo interesante es que la juventud asume el reto. Hay la consulta popular luego de 10 años, una lucha durísima, complicadísima en el gobierno de Correa, en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lasso, y se realiza la consulta popular. Se consigue un triunfo espectacular y ahora no se quiere cumplir. Qué vergüenza, qué vergüenza. Es terrible. Y claro, la gente echa números, ¿no?, para asustar a la población. Y si uno echa los números reales, supongamos que fuera un tema de números, Felipe, ¿qué se dice? $1.200 millones al año. ¿Cuánto le entró del ITT el año pasado al fisco? Neto, $183 millones. Es lo que le entró. La explotación de petróleo le significó de ingresos al fisco un poquito más de $1.500 millones. El ITT representa un 12%. Y los sueldos de un año del Estado es como... No, y si tú quieres mucho más que eso. Supongamos que ese fuera el problema. ¿Se puede financiar? Claro que se puede financiar.
El año anterior, esta creo que es la cifra del 2022, no tengo en la cabeza del 2023, por exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios, que es una forma de subsidios a determinados sectores de la población, algunos hay que hacerlos, reconozco, se destinó más de 5,000 millones de dólares. Pero claro, el grueso de eso se llevan las grandes empresas y las personas que más dinero tienen. El año 2021 se destinaron 718 millones de dólares por exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios a las personas naturales. El 10% más rico de la población se llevó como 600 millones de dólares o más, 648. Y el 1% se llevó 148 millones de dólares. Entonces, si se quiere conseguir dinero, hay dinero. Y así, supongamos que fuera esto. Pero ¿te imaginas lo que significa irrespetar la voluntad del pueblo ecuatoriano? El golpe que es para la democracia, el golpe que es para la seguridad jurídica y el golpe que es para lo que podría ser una alternativa a Yasuní y TT 2.0. Yo estoy convencido que si hacemos las cosas bien, nos financian el retiro de los equipos y la recuperación y restauración de la naturaleza, y comenzamos a cambiar la historia, dejando de que la Amazonía sea tratada como un territorio de sacrificio. Y lo que plantea el presidente este rato, con esa opción de 5 años y medio para esto, es una tomadura de pelo. Si hay voluntad política, Felipe, se puede dejar de extraer petróleo de un día al otro. Tomas la decisión, suspendes el suministro de electricidad a las bombas de profundidad que están en los 246 pozos, deja de salir el crudo porque es un crudo muy pesado, no es que va a explotar. Pues no. Y comienzas un proceso de cierre ordenado, adecuado, de pozo por pozo, pero ya das una señal muy clara. Y con esa señal muy clara y con una propuesta coherente se puede poner en marcha una iniciativa para conseguir financiamiento que existe en el planeta. Hay en el planeta, porque hay una enorme preocupación por lo que se conoce cambio climático, que en realidad es un colapso ecológico que está ahí en marcha. Esto me lleva como a la gran pregunta que yo te quiero hacer. ¿Cómo se vería un escenario realista de una política de Estado que le apunte al decrecimiento? Esta es una iniciativa y si bien es grande, igual es apenas un pelo de todo lo que representa el modelo de desarrollo y de crecimiento económico de la nación. Pero digamos que tú hubieras ganado la presidencia en el 2013. ¿Cómo se ve, no necesariamente en el 2013, sino cómo se vería ahorita, por ejemplo, una verdadera transición en donde vayamos dejando el desarrollo de lado, vayamos cerrando el extractivismo, pero cómo se transiciona sin generar daños gigantescos? Porque muchas de las críticas a la postura del decrecimiento es que es una postura como antihumano, ¿no? Como que el decrecimiento va a causar una despoblación, un sufrimiento y muerte de millones de personas. Y claro, yo no comparto tanto eso, pero sí entiendo que hay digamos que hoy por hoy sí hay millones de personas que dependen de una economía que está funcionando así día a día. No solo los más ricos, sino muchísimos de los más pobres que son dependientes ahorita de un modelo extractivista. ¿Y cómo se ve una transición realista? ¿Cuánto tiempo tomaría? ¿Qué políticas serían las que hay que llevar a cabo? Y cómo, digamos, ¿qué pasa si es que tú fueras presidente del Ecuador, por ejemplo, los próximos 10 años? Olvídate de esa posibilidad, para empezar. Pero digamos de ese escenario. Olvídate de esa posibilidad. Lo que yo digo es de este rato que Ecuador requiere una propuesta post-extractivista. El objetivo es dejar de ser un país producto para transformarnos en un país inteligencia. Y eso implica entonces tener otros horizontes que pueden surgir con la idea del buen vivir, o en plural, los buenos convivires, que dicen que hay que buscar la vida en armonía, en equilibrio del ser humano consigo mismo, la vida en equilibrio, en armonía del ser humano con sus congéneres en la comunidad, recuperar lo comunitario, porque somos comunidad, la vida en armonía y en equilibrio de las comunidades con las otras comunidades, pueblos y naciones, y en armonía y en equilibrio individuos y comunidades con la naturaleza. Un horizonte para caminar hacia allá. Ya no es una receta indiscutible, es un horizonte y podemos discutir la ampliación de ese horizonte o enriquecerle con otros horizontes.
Eso me lleva a una constatación, que no podemos seguir ampliando la frontera extractivista. El petróleo no lo vamos a dejar de extraer de la noche a la mañana. Si nosotros no extraemos el crudo del ITT, que ya no hay mucho petróleo ahí, ya podríamos hablar largo sobre eso, está cayendo, son reservas cada vez más pesadas, es una brea. Dejamos de extraer ese petróleo, podemos compensar con algo más de petróleo de los campos maduros. Auca, Sacha, Libertador. En los campos maduros se puede hacer una inyección de recursos para recuperar los ingresos, pero no se trata de extraer más petróleo, como se dice vulgarmente, producir petróleo. Pues petróleo no se produce, se extrae, sino obtener para el Estado, para la sociedad, por cada petróleo extraído, el mayor rendimiento por barril. No se trata de tener más venta de petróleo, sino que el máximo beneficio de cada barril que se extraiga sea para el Estado y se lo utilice adecuadamente. Luego tenemos que, en el clave petrolera, no ampliar la frontera petrolera y comenzar a cerrar adecuadamente los pozos que están ahí establecidos. Hemos perforado cerca de 5,000 pozos. La mitad están cerrados, a la maldita sea, abandonados. El abandono, lo que dice la palabra abandono. Eso hay que cerrar. Luego tenemos que paulatinamente ir viendo qué otros pozos hay que cerrar porque no son rentables económicamente y son muy dañinos en términos sociales y ambientales. Y simultáneamente tenemos que ir trabajando en alternativas energéticas. Toma tiempo, no es fácil. Eso justo te quería preguntar, porque ya hablamos mal de los biocombustibles, las tecnologías verdes de solares y eólicas. Pueden ser, por ejemplo, un tema que hay que trabajar, el tema del transporte. La solución no es autos eléctricos. No. La solución es transporte público eléctrico. Es otra cosa. Hay que desalentar el uso del auto individual. Que alguien use el auto individual, pues le va a costar más. Está bien, está en su libertad. Pero hay que masificar el transporte público de calidad. Y ese sí hay que subsidiarlo. ¿Y la producción de energía eléctrica, hidroeléctricas? ¿Pero qué hidroeléctricas? Ajá. Yo esa discusión también lo viví en primera persona cuando era ministro. Nos inclinamos por grandes. No, ahora hay que ir por medianas y pequeñas. Tú tienes que ir generando las comunidades energéticas. En INTA se quiere hacer algo por el estilo. Se quieren construir las turbinas Pelton con materiales y equipos de la localidad y la comunidad es la que genera. Y ahí hay que pensar en comunidades energéticas en las que las comunidades son propietarias, copropietarias de los proyectos hidroeléctricos que deben garantizar el flujo del agua río abajo, si está usando, por ejemplo, un río, turbina de paso o una pequeña represa. Siempre tiene que haber agua para la agricultura y para la pesca abajo. Y que garantice la soberanía energética de ese lugar, y el resto le manda al centro. Claro. Y la comunidad, al ser beneficiaria, tendría que tener una participación, pensemos en acciones calificadas, siempre un 25%. No importa si capitalizo o no, más, siempre el 25%. Y además un beneficio para cuidar la cuenca hidrográfica. Entonces, necesitamos, luego hay que ser muy claros, hay que abordar con una auditoría en serio toda la minería. Todos los proyectos mineros, sin excepción, son ilegales, todos. No ha habido la consulta ambiental, artículo 398 de la Constitución. Han sido socializaciones, que no es consulta ambiental. No ha habido la consulta previa, libre e informada, artículo 57, numeral 7 de la Constitución para pueblos y nacionalidades indígenas, que requiere el consentimiento libre e informado. No ha habido. La ley de minería no pasó por otro mandato constitucional, artículo 57, numeral 17, que tiene que ver con la consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas. Ningún proyecto minero cumple con el mandato del artículo 408, que establece que cualquier proyecto extractivista tiene que garantizar que el Estado se lleva más del 50% de los beneficios, de las ganancias, de los rendimientos, como quieras definir. Ninguno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Ya? Porque aquella visión de que el decrecimiento produce muerte, hambre, destrozos, es falso. Lo que produce muerte, destrozos y hambres es el capitalismo, es el crecimiento desenfrenado. Y entonces, la primera cosa para el decrecimiento es que no significa crisis económica. Y no es un tema solo de reducir la economía,
sino de que hay que transformar la economía, la sociedad y la misma vida política. Es una transformación integral. El decrecimiento, el concepto, la palabra de crecimiento tiene un problema grave, porque es lo que llama un amigo mío, un gran economista vasco, Coldunceta, es un concepto obús. Es como una granada que destroza de crecimiento. Entonces hay que buscarnos otros conceptos que sean mucho más atractivos, incluso para apoyarlos. La idea del buen vivir. Claro, porque en la economía tradicional de crecimiento de por sí es una crisis. O sea, si es que baja el PIB consistentemente, es una crisis económica por definición. Te he demostrado, por ejemplo, en algunos casos concretos, con cifras, que no necesitamos, por ejemplo, solo que crezca la producción de alimentos, porque hay suficientes alimentos. Si hay un uso adecuado de los alimentos en el Ecuador y nos ahorramos ese desperdicio de casi 1 millón de toneladas, 900,000 toneladas al año, ya no habría hambre en el país. Ahora, si esa producción se lo hace con criterios agroecológicos, producción campesina, producción familiar, con mucha diversidad, biodiversidad, entonces podemos tener también suministro de alimentos para combatir la desnutrición. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas son necesarias. Pero no te olvides de un asunto. El crecimiento económico genera problemas ambientales. ¿Ya? El crecimiento económico permanente genera problemas sociales. Ha crecido la economía. Yo tenía una cifra que la anoté y me la traje porque me dijiste que querías hablar del tema. En el año 1800 había 1.000 millones de personas en el planeta. En el año 2000 había 6.000 millones de personas, ahora somos 8.500 millones, 8.000 millones, ¿ya? Pero de 1800 al 2000, la economía mundial creció en 40 veces. Muchísimo más que la población. Pero, ¿en qué condiciones? ¿Para qué creció? Y entonces ahí comenzamos nosotros a replantearnos las ideas del crecimiento económico. Y entonces tiene ciertas señales muy poderosas que no vienen solo desde el mundo indígena. Había un economista inglés, John Stuart Mill, liberal, filósofo, un economista que está más en la línea de Adam Smith, que hablaba de la necesidad de una economía estacionaria. John Maynard Keynes y un filósofo, otro filósofo inglés, Bertrand Russell, hablaban de llegar al punto de saturación. Ya no vamos a poder más. Lo mismo hacía Kioskis Rögen, un economista rumano, o el economista Herman Daly, norteamericanos. O sea que ya hay esas lecturas. Y había un asesor de presidentes de los Estados Unidos, estoy mencionando gente que no son ecologistas, como Kenneth Boulding, inglés, asesor de presidentes norteamericanos, que decía que creer que puede haber un crecimiento económico infinito en un mundo finito es propio de locos y de economistas. Lo que pasa es que la mayoría de economistas están locos o estamos locos, y esa es la realidad. Y entonces, en ese contexto, lo que necesitamos es otro horizonte y hay que tener una estrategia múltiple en el corto, mediano y largo plazo. Se pueden tomar medidas desde diversos grados de sustentabilidades. Una sustentabilidad débil, por ejemplo, con una serie de disposiciones administrativas para alentar el consumo de energías alternativas. Que eso es lo que todavía no sabemos que existe. Se puede hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, los municipios, con el gobierno, e incluso con el sector privado, podrían poner en marcha un proyecto para instalar paneles solares o células fotovoltaicas, al menos los paneles solares para aprovechar el sol y calentar el agua en las casas. Pero esos son muy dependientes de minería. Depende cómo se haga. Siempre puede haber el tema de la minería, pero el corto plazo vamos solucionando los problemas, ¿ya? Un ahorro que se le puede ofrecer a las personas que instalan esos equipos en todo lo que es el pago del impuesto predial. Y una condición adicional, ese ahorro es solo si se producen los equipos en el país. Pensemos, vamos pensando, veamos qué equipos, comencemos a hacer funcionar la neurona. Liberémonos de esas visiones dominantes que todo lo que viene de afuera es mejor que lo que podemos hacer nosotros. Olvidémonos de la idea del progreso como un mensaje global, indiscutible, del desarrollo como la gran meta, el crecimiento como el camino. Y entonces ahí tienes tú una gran tarea. Ya hablamos del transporte. Tiene que haber un transporte público, subsidiado y electrificado. Ahora,
el tema que para mí le hace que todo esto, digamos, me suena, estoy súper de acuerdo con lo que tú dices, la descentralización de la producción de energía, la producción agroecológica, toda esa parte me parece, y el decrecimiento económico también. Pero lo que le hace que no sea tan realista es que eso, ¿quién lo va a hacer? Tendría que ser el Estado. ¿Qué tan realista puede ser? Uno, que se logre un Estado no corrupto primero, y después que se logre un Estado que no esté dominado por corporaciones internacionales. El tema es complicado. El tema es complicado, Felipe. No es fácil, pero es posible. Y yo no creo que la solución sea más Estado. Definitivamente no es más mercado. La solución pasa por más comunidad. Tenemos que repensar el Estado. Y el mundo indígena nos habla de la plurinacionalidad, por ejemplo, que es muy interesante para pensar de otra manera el Estado. No se trata de que alguien desde arriba nos imponga el buen vivir. No, eso hay que construir desde abajo, desde lo comunitario. Y hay que recuperar, así como nos vamos a ir liberando de aquellas visiones dominantes que aparecen indiscutibles, tenemos que ir recuperando otras herramientas poderosas para esa tarea, como pueden ser los derechos de la naturaleza. Y traje para mostrarte, no tengo otro ejemplar para darte. Ah, cierto, recién sacaste un libro. Un libro que acabamos de publicar en Argentina en siglo XXI, que se titula La naturaleza sí tiene derechos, aunque algunos no lo crean. Escribí con un abogado ambientalista argentino, Enrique Viale, que es un tipo genial, muy inteligente, muy luchador. Y este es un libro pensado para una amplia difusión. Fue un trabajo de más de 2 años. Inicialmente el libro iba por más de 400 páginas y habría seguido creciendo, con muchas citas, mucha bibliografía, pero en Editorial Argentina, siglo XXI, que es una de las más grandes en lengua española a nivel mundial, no solo en Argentina, en América Latina, nos dijo no, tenemos que hacer un libro mucho más pequeño. Y quedamos con 200 páginas, ¿ya? Es un libro de fácil lectura para un amplio público. Con este libro, La naturaleza sí tiene derechos, nosotros queremos abrir la puerta para ir transitando a otra forma de ver, entender y de transformar el mundo. El punto de partida es asumir los derechos de la naturaleza como son, que no significan derechos ambientales. Los derechos de la naturaleza son derechos que provienen de otra vertiente. Los derechos ambientales vienen de derechos humanos, son antropocéntricos, estos son biocéntricos. Todos los seres vivos tienen un valor intrínseco. Tienen el derecho a existir y a vivir. No estamos diciendo que un perro es igual a un niño, que una cucaracha es igual a una mujer. No, esas tonterías que se reproducen muchas veces, eso no se está diciendo. Pero los seres humanos somos naturaleza. Y entonces aquí en el libro encuentras coincidencias con la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que habla de la casa común. Es encíclica que recoge el grito de la tierra y el grito de los pobres. Y entonces te comienzas a sintonizar con otras formas de entender el mundo presentes no solo en el mundo indígena, porque la madre tierra o Pachamama para el mundo indígena no es una metáfora, es una realidad cotidiana. Pero hay otras lecturas, hay abogados que han trabajado derechos de la naturaleza, hay científicos que han trabajado en clave de derechos de la naturaleza como sujeto. Lo interesante, y con eso vamos concluyendo porque el tiempo apremia, es que en Ecuador hemos sido pioneros de los derechos de la naturaleza. Todavía es la única constitución que tiene la naturaleza como sujeto de derechos. ¿La boliviana no también? No, en la boliviana no. La chilena, que fracasó con el referéndum del año 22, del 4 de septiembre del 2022, tenía los derechos de la naturaleza. Pero en Alemania se quiere cambiar la constitución alemana, la Grundgesetz, 4 artículos para introducir derechos de la naturaleza. En el Estado Libre de Baviera, al sur de Alemania, hay una iniciativa ciudadana, están recogiendo firmas para en una consulta popular cambiar el artículo 101 de la Constitución con los derechos de la naturaleza. En España, el Mar Menor, al sur de Murcia, es una gigante laguna de sal, ya es sujeto de derechos. Derechos tienen los ríos en Colombia, en Nueva Zelanda, en la India, en Perú, en los Estados Unidos. Hay ya derechos de la naturaleza. Ya hay 40 países que están recogiendo los derechos de la naturaleza. Y los que impulsamos fuimos en Ecuador, los habitantes de este pequeño país, que somos vanguardia en muchas cosas, como lo del Yasuní. Las grandes potencias, los grandes
grupos económicos, las grandes ONGs, estas que les llaman bingo, se llenan la boca diciendo que hay que tomar medidas para proteger a la naturaleza. Nosotros lo estamos haciendo con el Yasuní, con los derechos de la naturaleza. Somos un ejemplo práctico cotidiano, de eso deberemos estar orgullosos, es lo que tenemos que potenciar. Somos capaces de transformar nuestra historia, pero no regresando a ver permanentemente a lo que viene de afuera, sino recuperando nuestras culturas, nuestra biodiversidad, nuestra gente. Qué chévere. Vamos a poner en las notas del episodio donde la gente puede conseguir ese libro. También Te mandé el dato ese, donde se puede conseguir el libro. El libro algún día se venderá en Ecuador. Este rato está solo en Argentina. El lunes circuló, lunes 2 de septiembre circuló. Se puso inmediatamente en todas las librerías en Argentina y paulatinamente el editorial llega al resto de países de habla hispana. Pero el libro ya se puede comprar en versión electrónica. Bien. Y hay gente que lo está comprando en Amazon, en Kindle, y esas cosas. Igual tenemos un par de librerías aliadas que tal vez quisieran traer los libros y venderlos aquí o algo así. Oye, ¿algo más que le quieras decir a la audiencia para cerrar? Yo solo te quiero agradecer un montón por esto. Me quedo con 100 preguntas. Pero y yo me quedo todavía con 1000 respuestas. Muy enriquecedor, en verdad. Para mí ha sido muy interesante. Lamento, pero ya tengo otra reunión programada, así que te dejo y te agradezco por esta invitación. Gracias también, Espero Alberto, que la podamos repetir. Seguro que sí. Y hay temas, por ejemplo, esto del decrecimiento, que hay mucho, mucho más para trabajar. Sí. Lo que necesitamos es liberarnos de la religión del crecimiento económico permanente. Ahora la cosa será si logramos el decrecimiento o nos va a tocar un postcrecimiento. Lo que nos toca es ubicar a la economía al servicio de los seres humanos, siempre. Pero los seres humanos y sus distintas formas de hacer economía, siempre, en todo momento, en armonía con la naturaleza. Ese es el gran reto que tenemos entre manos. Y esta es una tarea que no se resuelve ni por lógicas mercantiles ni por imposiciones estatales, sino siempre con más democracia, nunca menos. Bien, lindo para cerrar. Gracias, Alberto, y gracias a todos por escuchar.